Los jueves nos acompaña en esta oportunidad por segunda vez el canal Castro Municipio TV, que ya la semana pasada se incorporó a nuestra transmisión, por llamarlo de alguna forma. Así que le agradecemos mucho este espacio de difusión a la comunidad castreña a través de la señal de televisión. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom. La clave, el ingreso está en las redes sociales del liceo, en Instagram, en Facebook, si es que alguien posteriormente quiere ubicarlo y conectarse por esa vía también. Así que estamos nuevamente, como decíamos al principio, hace un ratito, en un espacio de conversación que esperamos sea amena, pero que por más amena que sea, sea también un espacio de aprendizaje para todas las personas que nos encontramos acá. Hoy nos acompaña doña Antonia Piña, pero vamos a dejar la presentación a nuestra integrante del Comité Central, Inés Navarro. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Hola a todos. Feliz de poder presentar a nuestra invitada de hoy día. A mí me da mucha ilusión, así que vamos a empezar. Ella es Antonia Piña González. Es una filósofa formada en la Universidad de Buenos Aires, la Sorbona y París 8. Feminista de cuna, al ser criada y educada en la ética del cuidado de su abuela Roselia, su cuidadora Eva y su mamá Yeli. Desarrolló eh, sus ideas y sus intuiciones a la par de sus compañeras en la coordinadora FESME. Creo que lo dije bien, Antonia me corrige después. Antonia ha dedicado sus intereses a la filosofía política, la violencia política en Chile y recientemente a la investigación de las sociedades matrísticas, del desarrollo del patriarcado y la herencia transgeneracional de la colonización como huella trazo de los vínculos sociales que actualmente están muy presentes en nuestra sociedad. Mencionar además que desde el 2017 hace clases de fomento lector y filosofía en los centros penitenciarios de Ancud y Castro. Ella vive en Chiloé desde hace 3 años en la localidad de Puchaura. Bienvenida, Antonia, que sea una excelente conversa. Adelante. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a todo el equipo que está tras bambalinas haciendo estas mingas de los jueves, que son preciosos espacios de debate y de autoconocimiento en este momento de pandemia que resulta ser un poco árido y complejo. Estos espacios dan mucha esperanza, dan ganas de seguir autoaprendiendo juntos y les quiero agradecer mucho. Porque aparte, Inés hoy día me comentó temprano en la mañana, que le quiero mandar un beso gigantesco, me comentó que ustedes son una orgánica horizontal y que tiene mucho que ver con lo que yo les vengo a proponer hoy día. Y bueno, la primera salvedad que quería hacer es que la invitación que me fue llegada, después vi el afiche un poco de convocatoria y decía sobre la mujer chilota, y mi salvedad era que, bueno, yo trabajo con muchas mujeres chilotas desde que estoy viviendo aquí en Chiloé, a personas, mujeres que admiro muchísimo, eh, pero jamás podría yo hablar por la mujer chilota. Yo siento que las mujeres chilotas hablan por sí mismas y tienen una voz muy potente y tienen una trayectoria preciosa, y lo que yo quería hacer en estos tiempitos que vamos a tener para conversar es hablar sobre el patriarcado, que si bien es un fenómeno, es un sistema mundo, como lo vamos a ver, es un fenómeno que nos toca a nosotras, las mujeres en particular, pero también a toda la sociedad en general aquí en Chile. Entonces les quería compartir un pequeño PowerPoint que hice pensando justamente en en esta oportunidad. Y quisiera partir con este pensamiento de que la historia del patriarcado es una herencia transgeneracional. Y inicialmente puede ser un poco como extraño como concepto, la transgeneracionalidad, pero es un poco transparente cuando pensamos que es un vínculo que tenemos, la historia es un vínculo que tenemos hacia el pasado como hacia el presente, y nos atraviesa tanto a nosotras como a nuestros padres y madres, a nuestras abuelas y abuelos y así para atrás. Y el patriarcado es un sistema muy antiguo.
voy a pasar aquí, ahí está. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí entre nosotros hoy? Vamos a ver cómo esa influencia de la historia del patriarcado ha influenciado nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, como diría la feminista, y cómo la historia del patriarcado no es la única historia, y que esto es súper potente, porque yo creo que la única historia que se nos ha narrado es un poco la historia del patriarcado, y eso vamos a ir viendo. La herencia transgeneracional de las dinámicas sociales y emocionales que vivimos en el presente, y está este concepto de la historia larga, ¿no? De que nosotros somos parte de un continuo, que este presente, que por ejemplo Maturana dice que es un presente continuo, está lleno de pasado. Y es súper interesante ir como cambiando estas nociones que tenemos de nuestra relación con la historia y pensar que la historia no es lineal y la historia y el presente tampoco es lo único que vivimos, sino que nosotras cargamos nuestra historia, es parte de quienes somos. Como también quiero que veamos el origen de algunas de las relaciones de extrema violencia que vivimos hoy, para terminar yendo hacia la sociedad del cuidado, que es el futuro amoroso que yo creo que todas, todos y todes queremos apuntar. Entonces, lo primero que me gustaría hablar con ustedes, súper someramente, porque no estamos hablando sobre el paleolítico y el neolítico, pero es esta gran figura de la diosa madre. No sé si alguna vez han visto estas representaciones. Estas son 3 fotos de diversas representaciones que hemos encontrado en los registros arqueológicos y que corresponden a un tiempo en el cual, en el neolítico y el paleolítico, se veneró a una diosa, y a esa diosa se le llamó la diosa madre. Y la veneraban porque eran sociedades que todas sus preocupaciones estaban en torno al cuidado de la vida, al asombro por los ciclos naturales y al equilibrio que alimentó a sociedades solidarias. La deificación de la mujer fue por su carácter biológico de vida y nutrición que la asemejaba a la tierra, ¿no? Y esto también lo vamos a ir elaborando más adelante, esta idea de que el patriarcado es un sistema de dominación que ha recaído sobre el cuerpo de las mujeres de igual forma que con la naturaleza, con los desastres ecológicos, que hoy día más que nunca todos conocemos, ¿no? Y por otro lado, las mujeres en estas sociedades jugaban roles sumamente protagónicos. Eran sacerdotisas muy importantes, médicas y sanadoras, jefas de clan. Y ese rol que cumplieron las mujeres fue un rol muy amenazador para el sistema patriarcal, que estaba intentando poner otro sistema que claramente era opuesto a las sociedades solidarias. Entonces, para contarles que esto, como les estaba diciendo esto, de que esta historia no es lineal, contarles que en el presente hay 2 grandes proyectos políticos sociales que están involucrándose para volver a esta sociedad solidaria de la matrística, que es tanto el zapatismo como las mujeres de Kurdistán, que si más adelante tenemos el tiempo me encantaría preguntarles si conocen un poco de esos proyectos. Y aquí les quería poner unas fotografías para que vieran de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la cultura matrística. Esta es Catalhuyuk, que fue la ciudad más antigua de proyecto matrístico que conocemos hoy. Y como ven, está sumamente construida, es una sociedad que podemos ver tenía un desarrollo de la agricultura muy importante, tenía una subdivisión del trabajo, es decir, entre hombres y mujeres se repartían los trabajos como aquí en Chiloé conocemos muy bien. Había una distribución de la riqueza que era equitativa, es decir, no hay ningún atisbo, no hemos encontrado ningún registro arqueológico de desigualdad social y de pobreza. Eran sociedades sin clases sociales y, como bien les decía, sin desigualdades. Lo que sucede aquí, y aquí por tercera vez voy a tomar el tema de que no es una historia lineal y al no ser antropóloga no me dedico con, tal vez si algún día me quieren invitar a que hablemos solo de esto, les preparo otro PowerPoint, pero lo que sucede es que no les voy a poder desarrollar con detalle las múltiples teorías respecto a este tema, porque hay muchas personas que han hablado y han dicho
sus hipótesis. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Han dado sus hipótesis de cuándo comenzó a deconstruirse esta sociedad llamada matrística. Entonces, para hablar de eso, que es que llegaron al fin de sus tiempos por el patriarcado, me gustaría que entendiéramos ciertas características que eran muy importantes para la matrística. Lo primero es que eran comunidades que tenían una relación con la naturaleza de reciprocidad permanente. Sus avances tecnológicos no estaban ligados a la guerra, a las armas, sino todo lo contrario. Todos los avances tecnológicos y las tecnologías de producción eran para el desarrollo de la vida y de la sociedad. Sus creencias espirituales eran inmanentes, quiere decir que sus dioses estaban en la naturaleza que los rodeaba. No eran trascendentes. Cuando decimos creencias trascendentes, hablamos de que Dios no está en la tierra, sino que está en otro plano, ¿no? Por otro lado, las relaciones sociales de la matrística estaban centradas en la colaboración, el diálogo y el reconocimiento del otro como un legítimo otro. Que eso es un aspecto muy fundamental cuando entendemos que la otra persona, siendo que viene desde otro lugar, otra cultura, tal vez otra lengua, es igual de legítimo, tiene la misma importancia que yo. Y por otro lado, tanto los animales como las mujeres, los hombres y la descendencia de esa, pongámosle ejemplo de familia heterosexual, eran parte de una organización natural, de un equilibrio. Lo que sucedió fue que hay teóricas, sobre todo mujeres, que dicen que la sociedad del pastoreo inaugura eh, el patriarcado, porque se cerca la tierra y en cercarse la tierra se genera algo muy complejo, que es la dinámica emocional de la apropiación. Y eso permitió de que la comunidad, esto fue algo muy paulatino, muy lento, esto permitió que la comunidad empezara a entender la naturaleza desde otro lugar. Ya no era este lugar de armonía, de cooperación, de reciprocidad, y ahora la entendemos como yo soy propietaria y dueña de esta tierra. Entonces hay muchas autoras que sostienen que el patriarcado nace cuando se cerca la tierra y el hombre de esa familia dice, si los animales dentro de esos cercos son míos y las descendencias de esos animales son míos, mi mujer y mi descendencia también son míos. Es decir, nace el primer patriarca. Las características, ¿estamos bien? ¿Alguien quisiera hacer alguna consulta? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha muy bien por si acaso. Y se ve Súper, bien la presentación también. súper. Sí, Entonces, todo bien. ¿cuáles son las características del sistema patriarcal? Nosotros siempre escuchamos que el patriarcado es un sistema que aliena o oprime a la mujer y por sobre están los hombres, ¿no? Esa es una característica muy importante del patriarcado, pero es una característica que también eh, es muy estrecha. Entonces, por eso yo preparé esto, para que pudiésemos entender la globalidad del patriarcado, porque es un sistema centrado principalmente en la guerra. ¿Qué es la guerra? Es la oposición de dos bandos. Y en las jerarquías. Si nosotros vemos aquí el dibujo, una jerarquía es cuando hay una distribución del poder, una distribución de la sociedad que no es igual. Entonces hay quienes ostentan mayor poder, mayores privilegios, y quienes ostentan la sumisión, la subalternidad, el acatamiento a este sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que arriba, en este dibujo y los muestro, está o el presidente o la reina y el rey, abajo están los políticos, más abajo están las fuerzas armadas del orden, y más abajo están las clases pudientes, mientras que en lo más abajo está lo que hemos históricamente conocido como pueblo y que hoy día sabemos que se llaman pueblos en plural, ¿no? Entonces el sistema patriarcal es un sistema que se basa en la conquista de territorios, en la conquista de poblaciones
y solo produce relaciones asimétricas. Y yo sé que esto lo estuvieron hablando la semana pasada con la compañera 8 de la coordinadora 8 de marzo, cuando ella decía que, claro, o sea, hay relaciones asimétricas que están en la sociedad hace muchísimo tiempo. Bueno, es el sistema justamente patriarcal el que solo genera esas relaciones, porque donde hay jerarquía, hay desigualdad. Entonces, cuando nosotros, a lo largo de la historia, esto fue muy lento, muy paulatino, naturalizamos que la jerarquía era el orden social, lo que nos sucedió es que proyectamos ese orden hacia el exterior y dijimos que la naturaleza era un orden de jerarquías. Y yo les pongo en esta lámina algo que es muy interesante para quienes estén interesados en estos temas. Busquen ecología social, porque es una escuela fascinante, hermosa, donde nos autoenseñan y nos desenseñan a que la naturaleza no tiene nada que ver con la jerarquía, que de hecho es todo lo contrario. Se basa en la reciprocidad, se basa en una diversidad que es complementaria, que en ningún aspecto es jerarquizada. Y es por eso que, por ejemplo, los humanos decimos cosas como el rey, el león es el rey de la selva, ¿no? Eso es sería como un ejemplo de cómo nosotros proyectamos la jerarquía del mundo natural. Y entonces, a ver, ahí, me tengo que devolver un poquito. Entonces, lo que fue sucediendo es que la historia del patriarcado como proceso global nos va mostrando que hubo una expansión territorial en lo que hoy día se llama el continente europeo. Y esa expansión territorial fue como, no sé, es como una especie de virus. Fue empezando a conquistar y a avasallar muchas de las culturas que en ese continente se hallaban. Querían eliminar toda la diferencia porque lo único importante para el patriarcado es generar sistemas jerárquicos de opresión, de dominio y de control. Entonces, cuando yo les quería poner este punto de nuevos conceptos para pensar la historia como una continuidad, es entender, que es lo que vamos a ver en la próxima lámina, que la Inquisición, que es un momento muy terrible de la historia del medioevo europeo, que a nosotros se nos asemeja como algo tan distante, bueno, ese periodo es muy importante porque está muy ligada a la modernidad europea, que yo soy filósofa y yo he estudiado toda la vida la modernidad como en el momento de las luces de la humanidad que va hacia el porvenir, pero esa modernidad es colonialidad. La modernidad europea estaba sucediendo al mismo momento que la colonización en nuestros territorios. Y por último, también les propongo esta categoría que no sé si la han abordado en clase, esta idea de la conquistalidad, que es un concepto que utiliza Rita Segato para entender la conquista no como un momento cerrado en la historia de la humanidad que empezó en tal fecha y terminó en esta otra, sino entender que el patriarcado tiene como herramienta la conquistalidad, es decir, la expansión territorial y la colonialidad como principios esenciales, como lo que está sucediendo en este minuto en Irak, en Siria y en distintas partes del mundo, porque la guerra hoy es un paradigma muy vivo. Ah, me pasé de nuevo, les estoy contando con antelación lo que viene. Bueno, entonces está aquí este tema, oh, chuta, me está funcionando un poco mal, pido disculpas, ahí creo. Entonces yo les dije, les hablaba de la Inquisición. Y la Inquisición fueron casi 5 siglos de asesinatos masivos a mujeres, y no solo a mujeres, sino también a científicos, a científicas. ¿Y por qué la mujer fue cosificada en esta idea de bruja? ¿Por qué se volvió este estereotipo que es algo tan conocido? Y es porque la mujer en muchas sectas herejes que eran cristianas, en distintas etnias que vivían en el territorio europeo, eran reconocidas por ser quienes conocían la ciencia y el conocimiento de las plantas.
Entonces ellas tenían una forma, por ejemplo, de control de la natalidad a través de las plantas. El tema de que la mujer sea productora de fuerza de trabajo es un tema súper interesante, chiquillas, porque nosotras damos vida a lo que después va a ser la fuerza de trabajo que va a ser necesaria para sostener el sistema capitalista. Y bueno, en estos momentos en que el sistema capitalista está comenzando a desarrollarse y existir, que las mujeres pudiésemos tener control de nuestra natalidad, y no solo eso, sino que decidiéramos ser o no mamá, era algo sumamente peligroso para este nuevo sistema que estaba creciendo, que iba a ser conocido con el nombre de capitalismo. Por eso las mujeres fuimos pensadas como brujas y por eso nos quemaron, nos asesinaron, porque éramos muy peligrosas para este sistema del patriarcado. Entonces, cuando llegamos a que la colonización viene en 1492, esto también es sumamente interesante en cuanto a las fechas. Es entender el continuo de la historia, que muchas veces no se nos ha contado tan así, se nos ha contado un poco parcelado, y como se nos cuenta parceladamente, no entendemos que son parte de un mismo proyecto, ¿no? Bueno, la colonización que se inaugura, según nosotros, en 1492 con la conquista de América, en realidad se inaugura mucho tiempo antes. Es decir, ya asumido el cristianismo desde el Imperio Romano como la religión oficial, lo que sucedió fue que en Europa hubo, a través de esto que llamábamos la Inquisición, unas masacres muy fuertes, donde se persiguieron a las sectas herejes en todo el territorio. Fueron guerras de 400 años muy agudas, todo para que la Iglesia Católica, asumida como esta religión oficial, tomara todo el territorio europeo, ¿no? Y lo que sucede es que el reino de Castilla y Aragón llegan a la península ibérica y bajan por la península ibérica y logran expulsar, asesinar, perseguir a los moros y a los árabes, y en ese mismo momento sucede que mientras que una parte de este patriarcado cruza el mar y está tocando América, en el momento en que se llega a América, en el año 1492, se genera el Estado-Nación de España. Y yo no sé si ustedes sabían eso, pero yo lo aprendí hace un par de años atrás y quedé súper con un signo de interrogación, porque yo no sabía eso. A mí siempre me habían contado la historia de que los españoles se bajaron de los barcos a colonizarnos, pero resulta de que quienes estaban en los barcos no eran todavía españoles, sino que se volvieron españoles al entrar en contacto con nosotros. Bueno, la lógica que estos españoles habían aprendido en la Inquisición de persecución, de formas de juicios clandestinos, ellos tenían un libro muy preciado que yo no recuerdo su nombre, pero era algo como Malleus Maleficus, que fue un libro que se escribió en el tiempo de la colonización, y que los españoles al bajarse de eso, o sea, estos hombres al bajarse de esos barcos, traían consigo, que es un libro donde hablaban de la brujería. ¿Y por qué los cuento esto? Porque yo sé que ustedes inmediatamente piensan en la recta provincia, inmediatamente pensamos en los juicios que se hicieron a los brujos y a las brujas, porque la Chilpila no debió haber sido la única bruja de la recta provincia. Y todos esos conceptos de brujería, maleficio, todos estaban ya en este libro que se había escrito para la Inquisición europea, ¿no? Y que después ellos lo tomaron como herramienta fundamental del proceso evangelizador. Y aquí es lo importante, siento yo, cuando hablamos de patriarcado, es entender que a las mujeres, en especial a las mujeres, y en el cuerpo de nosotras, es donde se encarna toda esta historia de expansión, de dominio, de poder, de apropiación patriarcal.
Entonces, hemos llegado a este concepto que al principio nos parecía tan raro tal vez, pero que ahora yo creo que está teniendo una dimensión importante, que es entender que la violencia en el presente, en la que vivimos cotidianamente, es una violencia, herencia transgeneracional, que no es algo que estemos viviendo nosotras hoy día, sino que es algo que han vivido todas las generaciones de nuestras mujeres hasta llegar al principio de la colonización, ¿no? Y en este punto nuestro territorio en Chiloé es un territorio muy importante porque vivimos una colonialidad que está muy presente en nuestros vínculos cotidianos. Y para ejemplificar eso, yo quería tomar el ejemplo, por ejemplo, del trauco. El trauco lleva consigo, este personaje mitológico, lleva consigo una doble expoliación. Y me preguntarán ustedes, ¿qué es expoliación? Y es el robo, quitarle a alguien lo que es suyo. ¿Y por qué estoy diciendo que este personaje mítico del Trauco lleva consigo esa fuerza? Porque por un lado, este personaje fue creado e inventado por el patriarcado insular, quitándole la voz, el relato, el testimonio a las mujeres de un tema que es muy complejo de abordar en este territorio, que es el incesto y que es la violación. Y que esas son herencias transgeneracionales de la colonización, porque los españoles cuando llegaron a nuestros territorios nos trataron a nosotras, las mujeres, como moneda de cambio. Y eso quedó como una herida transgeneracional en Chile, en todos los países coloniales, pero he visto que aquí en Chiloé de una manera muy concreta. Entonces, entender que esa opresión y que esa explotación del sistema patriarcal al mismo tiempo es político, es decir, yo quise copiarles aquí esta frase que es lo personal es político, que las feministas en los años 80 en Chile elaboraron para expresar que la violencia doméstica, la violencia que se suponía que era algo muy particular de cada una de nuestras mujeres, era político, social. Bueno, aquí esta herencia transgeneracional es una herencia que es política y social, porque son los vínculos que aún nos enseñan a tejer entre nosotras. Se me olvidaba decirles por qué era doble expoliación, porque por un lado era quitarle la voz del relato y del testimonio a las mujeres del territorio sobre estos temas tan complejos, pero por otra era una expoliación y una violencia contra un pueblo originario específico acá de Chiloé, que es el pueblo huilliche, donde el Trauco es, por favor, si hay alguien que lo sepa y que yo me esté confundiendo, les pido que me corrijan, pero yo tengo entendido que el Trauco es encuentro de agua, y es una imagen y es un momento, al parecer, de mucha trascendencia y es muy importante, es muy sagrado para la cultura huilliche. Es decir, el Trauco... Sí. Cha o che aparentemente viene justamente del beliche de che de gente. Entonces, gente de agua, que es la otra posibilidad de interpretación del concepto igual. Marcela, disculpe. gracias. Sí, Matías, te escucho. Se me había cortado el internet. ¿Podría volver a mencionar la última parte? Sí, la última parte concerniente al Trauco, o... Algo así, el origen del nombre, ¿eso iba a decir? Sí, que yo justamente ponía en este tema tan delicado que es entender la violencia estructural que vivimos como herencia transgeneracional. Yo ponía el caso concreto en Chiloé, porque siempre es bueno situarse en el lugar donde estamos para hablar estas cosas, de que la figura del Trauco era muy emblemática, porque por un lado, el Trauco como esta figura mitológica, lo que esconde, por un lado, es el negarle a las mujeres la palabra,
su relato, su testimonio sobre algo muy complejo y difícil que es el incesto y es la violación. Y que por otra parte, esta figura mitológica también escondía otra apropiación colonial sumamente violenta, que era, como bien decía antes Marcela, esta idea del Xauco como encuentro de agua o al parecer personas de agua, que eso Marcela me hace completamente sentido, y desprenderlo de su origen simbólico, eh, cósmico, eh, bueno, ustedes me entienden, desprenderlo de su origen ancestral e importante y transformarlo en un ser demoníaco oscuro que se supone que roba mujeres. O sea, es como en el Trauco nosotros podemos ver esa violencia transgeneracional muy presente y muy vívida. Y, y, y bueno, quisiera hacer como una pequeña mención sobre esta herencia colonial. Al pensarlo, por un lado, nosotras feministas, pero nosotros filósofes, hablamos mucho de algo que se empezó a trabajar ya desde el siglo XX en América Latina, que se llamó, tardíamente se llamó la escuela de la colonialidad del poder. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? De que esa escuela y esa mirada, que a mí me parece muy profunda y muy asertiva de nuestros territorios, identificó un patrón colonial de este patriarcado. Y ese patrón está dispuesto en la diferenciación entre las razas, las clases y el sexo-género, como diferencias que son, para empezar, binarias, que son excluyentes entre sí y que tienen un sistema asimétrico, porque el patriarcado produce asimetría. Es decir, por ejemplo, con la raza están, voy a poner un ejemplo muy evidente, la raza blanca, la raza india y la raza negra. Pero no solamente estas razas se ven como atomizadas, es decir, que no comparten entre sí nada, están como cerradas sobre sí mismas, sino que tienen una relación que es asimétrica, es decir, la raza blanca es superior, la raza india es inferior a la blanca y la raza negra es inferior a la india y a la blanca. Eso lo impuso la colonialidad del poder. También vemos las clases sociales que son súper transparentes para nosotros, pero recién ahora, gracias a las compañeras feministas, entendemos que la diferencia entre sexo-género es de igual manera, porque se nos hizo creer de que la diferencia entre hombres y mujeres eran binarias, o sea, separadas entre sí, no eran opuestos complementarios, sino que estaban separados entre sí, y que el hombre tenía superioridad por sobre la mujer, ¿no? Ahora, complejizando ese escenario, podemos también entender las disidencias sexuales, que en esta escala serían los hombres, las mujeres y las disidencias sexuales. Y este tema es tan fascinante porque preguntarnos por el patriarcado siempre tiene que ver con nuestros orígenes ancestrales, porque el pueblo huilliche, el pueblo mapuche, el pueblo chono, ¿cómo habrá pensado sus diferencias? ¿Cómo habrán pensado sus relaciones, sus vínculos sociales? ¿Cómo habrán pensado la diferencia de géneros? Porque yo entiendo que en el pueblo mapuche puedes tú estar, eh, eh, puedes tú estar siendo, no sé cómo decirlo, puedes tú tener ñen, espíritus de tus ancestros, que siendo yo, por ejemplo, mujer, puedes tener ñen masculinos, ¿no? O sea, hay una relación con la sexualidad diametralmente opuesta a la que nos han enseñado a nosotros, que solo existen hombres y mujeres, y todo el resto es una desviación. Bueno, eso es parte del patrón colonial de poder, y que recién hoy día, en la sociedad en que vivimos, estamos tensionando estos conceptos, que nos hacen daño, porque son conceptos rígidos. Por otro lado, están las relaciones asimétricas entre los hombres y las mujeres, que son sumamente violentas,
y también nuestra lejanía con nuestra ancestralidad, porque se nos ha dicho que ser indígenas es lo peor de lo peor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo rechazamos. Creemos, vivimos en este sueño del Estado moderno de Chile, de que nosotros somos mestizos, pero somos siempre mestizos tirados para español, que es una cosa sumamente racista y que nos muestra este patrón colonial de poder. Y la contradicción del Estado, que es algo muy complejo y que yo sé que tal vez a algunos les moleste decirlo, pero está esta cuestión de que el Estado-nación chileno fue aún más violento y más, utilizó más expoliación que los 5 siglos de colonización, es decir, en el Estado habita un colonialismo interno, así le han llamado los autores. Para quien esté interesado, ponga Estado, colonialismo interno. Y este Estado lo que hizo fue quitarle las tierras, quitar las lenguas. Aquí en Chiloé es tremendo como en menos de un siglo todo el territorio que hablaba chizungún pasó a hablar español, cuando en el periodo de la colonización los españoles tenían que hablar chizungún o mapuzungún. Bueno, y cómo al quitarnos las lenguas, quitarnos nuestra posibilidad de nuestra legitimidad ancestral, al mismo tiempo nos quitó las instituciones tradicionales y la trama comunitaria que nos protegía, porque no eran patriarcales, que protegían a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Es decir, que ¿por qué hay una contradicción en el Estado? Porque nos dice que va a incorporar leyes que nos van a proteger y al mismo tiempo la historia de ese Estado ha sido lo contrario a nuestra protección. Y que es algo que encuentro que es muy interesante también verlo en este contexto de proceso constituyente que estamos viviendo. Y bueno, Antonia, sí. Perdón. Vamos muy bien. Hay una pregunta en el chat. Sí, En realidad, por favor. Por favor, te interrumpo un poquito. Y Interrúmpanme siempre. Sí. Y si hay otras personas que quieren ir preguntando, por favor, vayan haciendo las consultas para ir también compartiendo. Miguel, creo que tú eres el de la pregunta. Ok. Hola, buenas tardes. Más allá de la exposición, la teoría que me parece re bien, y tomándome de lo último que plantea Antonia respecto del proceso constituyente, ¿qué luces vemos desde, porque no vamos a ver un cambio de paradigma patriarcal profundo? ¿Cuál sería la visión para esta nueva constitución en relación a los cambios, al menos a correr, como dicen políticamente por ahí, el horizonte? ¿Cuáles serían los que tú ves como más cercanos, Antonia? Mira, gracias por la pregunta, Miguel. Muy Problemas con tu señal de audio. Yo creo que ahí el debate sobre el proceso constituyente Antonia, ¿tienes problemas con tu audio? es muy importante en el primer... Sí. ¿Me escuchan? No. Ahora sí. Hay que avisar. Ahora sí, Antonia. A ver. ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Volvió. Sí. Que seamos el primer proceso que va a vivir un Estado en el mundo que sea paritario es tremendo. Yo encuentro que eso es una buena noticia. Lo que sucede es que como lo estamos entendiendo, el sistema patriarcal no es solamente la paridad, sino que todos estamos atravesados por el patriarcado como un sistema que nos ha obligado a pensar la vida en jerarquía, en oposición, en la guerra, en el conflicto. Entonces, ese trabajo, que es un trabajo que yo creo, Miguel, que ya se está haciendo a lo largo del mundo, o sea, hay casos muy bellos, o sea, yo siento que la autodeterminación de los pueblos originarios, que ha tomado una proporción poderosa en el mundo, o sea, el discurso
que vamos a ver lo que dice la práctica del vicepresidente, creo, de Bolivia, ese discurso hermoso en que hablaba de la pluralidad de los pueblos originarios en América Latina, en el Abda Yala, son muestras de que estamos cambiando un paradigma. Lo que sí yo creo que el debate constitucional nuestro va a ser muy, muy interesante por muchas cosas, para las mujeres por muchas cosas, o sea, vamos a tener que pelear derechos sociales específicos. Hoy día vivimos bajo la tutela de una constitución que nunca ha pensado en nosotras, así que si el debate es también pensar en que es una página en blanco para nosotras, porque lo es, va a ser el primer momento que vamos a poder inscribir derechos sociales y vamos a poder escribir una constitución desde la perspectiva feminista, que a mí me parece muy importante, muy importante. Gracias, Miguel, por la pregunta. ¿Les parece si seguimos? Y me faltan unas laminitas nomás, y ya terminamos. Yo creo que sí, dado el poco tiempo que nos queda y para ceder espacio también a las preguntas, no quiero ser patudo, Antonia, pero la idea también es ir generando espacio para el debate o para la pregunta y que nos puedas aclarar cosas que quizás les interesen, además les interesan a todos, así que continuemos y vamos enseguida a las preguntas, por favor. Dale. Sí, totalmente. Así los veo, saqué la presentación para que nos podamos ver. Tú hacías mención, perdón que interrumpa nuevamente, tú hacías mención a un discurso que entiendo que es el de David Choquehuanca en la asunción del presidente Arce en Bolivia, ¿no es cierto? Sí. Sí. A mí me pareció una cosa interesante, porque se podría dejar el link aquí en el chat para quienes no lo hayan visto, y me parece interesante el tema de algo que tú has mencionado al principio, y que en cierta forma yo lo leo en el discurso de Choquehuanca, que es el tema de la competencia. Porque me parece que uno de los males que tenemos nosotros en la sociedad actual es precisamente el tema de cómo competimos en todas las esferas, digamos, no solo en la esfera macro de la gran empresa o de la guerra, sino también en el cotidiano. Y en ese sentido mi pregunta es, ¿cómo ves tú el sistema de evaluaciones, de calificaciones de los colegios? Porque hasta donde yo lo veo, yo soy parte de él y yo participo activamente de él, digamos. Pero yo lo veo como precisamente al final termina siendo una competencia entre estudiantes, en donde de pronto los estudiantes compiten o los papás o las mamás les indican a las y los chicos que les fue más mal que el otro. ¿Cómo se ve eso en esta perspectiva? Totalmente. No, yo creo que tu pregunta es hermosa, porque los profesionales, los profesores que habitan esos espacios, los habitan porque quieren hacer transformaciones importantes. Yo creo que los profesores dentro de nuestra sociedad son uno de los más importantes como profesiones, porque están no solamente transmitiendo contenidos que los decide el Estado, en este caso el Estado de Chile, sino por sobre todo está transmitiendo valores. Y eso es trascendente para la formación de los niños. Y en ese sentido, yo quería decirte que la institución de la escuela, como la institución del Estado, como la institución de muchas cosas, son instituciones patriarcales. Pero son instituciones patriarcales que pueden despatriarcalizarse, es decir, pero eso también va a estar ligado a que el Estado sea capaz de abandonar este proyecto civilizatorio que nos está llevando al colapso. Porque aquí no solamente este tema del antagonismo, la rivalidad y competencia está haciendo que los jóvenes pierdan total deseo en aprender, porque cuando tú estás rigidizado por el estrés de que tienes que ser mejor y competir, eso es la pérdida del goce y la dicha. Yo no sé si ustedes hablan desde la pedagogía de Paulo Freire. A mí me encanta porque esa pedagogía popular asume como responsabilidad poner en el centro de esa pedagogía la dicha, el bienestar, el cuidado por los otros. Y creo que si la escuela hoy día se sigue planteando bajo los valores rígidos del sistema patriarcal, colonial, capitalista, neoliberal, actual, vamos al borde del exterminio.
porque esa competencia que nos lleva, primero, pensamos que cuando somos niñas no valemos nada, porque en la adultocracia son los adultos los que tienen la razón y tienen el conocimiento. De partida, eliminamos total reconocimiento a que los niños en una época muy importante de su vida, que yo les voy a tirar números, porque ustedes, profesores, conocen mucho mejor que yo esto, pero debe ser desde los 7 hasta los 18, 20 años, tienen una cantidad de ideas innovadoras, tienen una capacidad de sensibilidades hermosas, que cuando llegan a pasar al mundo de la media o después a la universidad, te vas dando cuenta de que ya no estás gozando los espacios de conocimiento porque todo se centra en quién es mejor que el otro. Y esas son valores patriarcales, y era lo que yo quería justamente hablar con ustedes, entender que el antagonismo, la competencia, la jerarquía, la apropiación, la dominación, la misoginia, el racismo, son todas características del sistema patriarcal. En cambio, para una sociedad solidaria, está en el centro de las preocupaciones el goce, la dicha, el bienestar, la horizontalidad, la diversidad, como en la naturaleza estamos llenos de diversidad, y la abundancia también, que es una idea que en la educación es preciosa, entender de que estamos siempre aprendiendo, que uno es siempre ignorante, de que yo les puedo estar contando esto, pero me imagino que ustedes me podrían estar enseñando 1000 cosas más. Es esa idea como de romper la competencia y empezar a participar solidariamente entre nosotros, entendernos como parte de una comunidad. Y yo creo que eso es un gran desafío para la escuela, porque es una de las comunidades más importantes de los niños. Gracias, Antonio. Sí, yo al menos comparto lo que dices. Queda en el chat, espero que no me haya equivocado, la tecnología no es lo mío. Queda en el chat el link del discurso de David Choquehuanca. A pesar de que para las generaciones jóvenes 15 minutos es una eternidad, yo creo que vale la pena darle un vistazo, porque hay una forma de ver la vida, al menos en el discurso, y yo creo que es más allá del discurso, pero hay al menos un discurso de cómo se ve la vida que contrasta un poco con lo que vemos por estos lados. Estimados y estimadas, cuando se esperan preguntas de ustedes o comentarios, opiniones hacia Antonia. Hemos quedado todos mudos. ¿Por qué se reemplaza el capitalismo? Por una sociedad solidaria. Y aquí en Chiloé, ¡oh!, qué preciosura de territorio en el cual vivimos, que está a la vuelta de la esquina esa conversación, esa posible respuesta, ¿no? En la Minga, en los días cruzados. Que aquí se vivió, que no sería lo mismo que hoy si estuviéramos hablando en Santiago, yo no sabría qué decir. Complejo, pero aquí con la naturaleza, hablándonos todo el tiempo, con nuestros ancianos, nuestros antiguos, recordándonos cómo era la vida. Ayer yo conversaba con mi vecino que me decía, no, si aquí teníamos un molino y molíamos el trigo, todo Puchaurán molía el trigo, y las historias hermosas que aparecen de esa solidaridad, de ese sentido de pertenencia colectivo, de esto no es mío, sino que vamos colaborando, vamos entendiendo que sin el otro, aparte, no sobrevivimos, o sea, que es algo también biológico. Y que una antropóloga social me dijo una vez, y me encantó, me dijo, ¿sabías tú, Antonia, que nosotros evolucionamos a ser la especie que somos actualmente, no porque unos iluminados tuvieran las características de evolucionar, sino por el cuidado, porque fuimos capaces de cuidarnos entre nosotros, no solo a nuestros hijos, sino a los hijos de los hijos, porque necesitamos mucho cuidado la humanidad para vivir. Y eso es tan precioso, y hoy día es como algo que se dejó de visibilizar, lo que hablan las feministas con las políticas del cuidado. Es muy fuerte, entonces volvamos a poner en el centro el cuidado y nos vamos a dar cuenta de que lo primero que surge es la solidaridad. Es una sociedad que no es asimétrica, que es horizontal.
Gracias, Antonia, por la respuesta. Esperemos que se avance hacia eso y que seamos capaces de estar un poco a la altura del desafío, digamos, porque si bien hay cosas que son muy macro a nivel país, también hay cosas que están en el resorte de cada uno de nosotros, de pronto para nosotros en el colegio, y para cada uno en la esfera en que trabaja, inclusive en la vida, en el hogar en que uno habita. Don Sí, Carlos Muñoz está, sí, Carlos Muñoz, estás en Castro, Mexuque, ¿por dónde está usted? Hola, ¿me escuchan? sí, te Sí, escuchamos. sí, sí. Hola. Oli. Buenas tardes en Rauco City, mi vecino de Vilupulli. Saludos a todos los profes y las profesoras y a Matías que vi por ahí, creo. Bueno, gracias primero por la ponencia, está muy interesante. Y yo tenía una pregunta, comentario, que me había surgido a partir del título que aparecía en Instagram, que era La mujer chilota en la sociedad de hoy, pero que igual me hizo sentido con la herencia transgeneracional, o el concepto. Bueno, resulta que este último tiempo, como he estado acá en la isla, de repente me ha tocado mucho compartir con mujeres de mayor edad, y ha salido de repente el tema del feminismo, los nuevos movimientos, las protestas sociales. Y claro, he presenciado muchas veces, o me ha sorprendido muchas veces el discurso machista en boca de mujeres de edad adulta, donde defienden ciertos valores que son cuestionados desde el feminismo. Entonces a mí me surgió la pregunta, ¿cómo es que mujeres, a quienes se ven afectadas por este sistema patriarcal, finalmente lo defienden de cierta manera o reproducen el discurso que tiene detrás? Entonces, al menos a mí me parecía que era necesario cuestionar estas ideas o debatirlas, pero en un momento, con mi abuela de hecho me encontré con que quizá una forma de verlo, una forma de ver el por qué se defendía, era porque también hay como un proceso de identificación. Es decir, ha crecido y se ha criado bajo una sociedad particular, reproduciendo un discurso particular que beneficia al hombre, le da ciertas libertades, la mujer es sumisa, pero finalmente su vida la ha dirigido en cierta manera desde esta lógica. Ha tomado decisiones importantes o no ha tomado otras decisiones importantes, y finalmente ha direccionado su vida a partir de este sistema o esta estructura social. Entonces me preguntaba hasta qué punto nosotros podemos cuestionar desde el feminismo, por ejemplo, o desde otras teorías, estos patrones o roles sin violentar su experiencia vital, sin violentar, digamos, lo que le da sentido a su presente, a su historia. No sé si se entiende un poco Se entiende, y bravo, porque esa es mi pregunta de todos los días. Es maravilloso, Carlos, que te hagas esa pregunta, porque claro, uno no quiere violentar a nadie, y por otro lado uno de repente está en situaciones donde es muy complejo este tema. Mira, yo creo que tú has inaugurado una reflexión muy, muy importante, muy importante. Yo lo único que podría para agregar, porque yo creo que ya lo has dicho todo, porque es una pregunta abierta. Yo no siento que yo pueda responderla en su totalidad, pero sí podría agregar dos cosas. La primera es la brecha de distancia que ha generado la última etapa del neoliberalismo en nuestras relaciones afectivas, porque se introdujeron las tecnologías y hicieron una brecha muy grande entre la juventud y estas generaciones que no habían vivido con esa tecnología. Y lo que hizo también eso, a la par, fue que por ejemplo, yo veo muchas jóvenes mujeres de Chiloé que como pueden estar conectadas también a la información del continente y del mundo,
pueden aprender un montón de cosas que las mujeres que no tenían esas herramientas tampoco sabían, o sea, no les llegaba esa información, ¿no? Y lo que hace este sistema, como bien decía Fernando, este sistema de sociedad, porque la escuela es un crisol de la sociedad en su conjunto, ¿no? Vivimos en una sociedad competitiva, en una sociedad egoísta. Lo que ha hecho es alejarnos de nuestros vínculos que son muy sagrados, por ejemplo, con nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Yo no sé si alguno conocía a sus bisabuelas, y se ha generado esa brecha. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Que llegan estas nuevas generaciones con todas estas ideas transformadoras espectaculares y se encuentran con estas generaciones que no han tenido espacios para asimilar estas ideas y que al mismo tiempo se sienten criticadas con esto. Y encuentro que es súper bueno tu análisis, porque, mira, yo trabajo con muchas mujeres como podrían llegar a ser tu abuela. Y la primera cosa que les pregunto es, ¿qué es para ustedes una vida sin violencia? Y ahí ¡pum!, aparece todo lo que para ellas es un goce, es el bienestar, es el huerto, es su relación con sus nietos, con sus hijos. Y cuando les preguntamos, ¿qué significa la vida con violencia? Ahí van empezando a emerger estas cosas. ¿Y qué hago yo muchas veces? Les digo, ¿ya escucharon a las tesis? Cuando decían, y no es, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, y dicen, pero si tienen toda la razón las chiquillas, ¿cachai? Hay que tender puentes de comunicación, porque yo creo que has tú llegado, Carlos, al corazón del conflicto, es que no podemos atacar nuestras identidades, no podemos atacar lo que creemos que es importante para nosotros, sino la forma de transformarnos juntos es abriendo los espacios, no es cuestionando, sino es abrir, que es distinto. Y creo que eso, lo que tú apuntas, Carlos, es de una sociedad solidaria. La que no le pone el dedo al otro y dice, no, tú estás ahí atrasada. No, pues nadie está atrasado, si todos somos hijos del patriarcado. Ahora, ¿cómo hacemos juntos para ir transformando esas lógicas que son tan agresivas y tan violentas entre nosotros? Y como por ejemplo tu abuela, tal vez esta es una tarea para tu casa. Como tal vez tu abuela te puede contar sobre su vida y al mismo tiempo hacer ese traspaso transgeneracional que es esencial, Carlos. Yo ya no tengo a mi abuela conmigo y siempre le hablo porque siempre me hace falta. Cómo pensaba ella que era la sociedad, cómo pensaba ella que era la vida. O sea, creo que es muy importante, si estás en ese momento de tu vida, sacar el jugo a esa conversación. Sí, como estudiante de antropología, Ajá, ahora entiendo todo. tendemos a preguntar muchas cosas a las abuelas. Es que, o sea, es que no es que sea como una genialidad ni nada, sino que era por como traer había un debate en la antropología que Kotak creo que lo trataba, que era sobre cómo equilibrar los derechos humanos como principios universales con los derechos culturales más propios, que a veces chocaban. Entonces, ¿cómo hacer para establecer ciertos principios de dignidad sin violentar las visiones de cada cultura y sus formas de desarrollarse? Entonces, claro, llevado a este tema también me hacía sentido formularlo de esa manera. Igual, en ese caso particular que hablas tú, es interesante también ver la mirada, ¿no? Porque aquí, por lo que yo siento que tú propones, hay como un exterior y un interior. Es como por un lado, hay no sé, un autor, un antropólogo que dice, ¿cómo llevo los derechos humanos a estas poblaciones que no? Bueno, yo creo que eso es digno del patriarcado, en el cual la ciencia, por ejemplo, las ciencias humanas, la filosofía es terrible de patriarcal, es espantosa. Yo creo que en realidad se trata de que las comunidades se pongan de acuerdo de qué derechos son sus derechos humanos. ¿Existe algo como un derecho universalizable o existen derechos que las comunidades necesitan y que tal vez, no sé, o sea, Penaún se propone sus propios derechos que quiere proteger y cuando vienen de Mechuque, los de Mechuque dicen, ay, pero si eso no tiene nada que ver con lo que vivo yo. O sea, ¿es universalizable el conocimiento o estamos rodeados de diversidad, de proyectos sociopolíticos, de lenguas,
porque piensen que en la colonización había cientos y miles de pueblos con su cultura y que todos fueron subsumidos a la categoría de indios. Y que tu antropología, yo creo que de las ciencias humanas, es la que mejor está parada, Carlos, así que te felicito, porque Gracias. sociología y otras les cuesta más sostener sus principios. Pero para terminar tu reflexión, que me gusta mucho, también pensar que por las mujeres como tu abuela, o las mujeres como tu bisabuela, y así para atrás, es que las mujeres de hoy día pueden ser quienes son. Porque esa es la historia larga. Las mujeres hoy día pueden gritar y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, porque las abuelas y las bisabuelas hicieron sus propias estrategias de prevención de la violencia. Entonces nosotros estamos como en un continuo. La historia es continua. Nuestros ancestres están con nosotros, conviven en nuestro ser. Y por lo cual hay que agradecerles siempre. Aunque no conozcamos su historia, hicieron mucho esas mujeres para no verse ni manipuladas ni explotadas por el sistema patriarcal. Yo estoy segura de eso. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Carlos, por la pregunta. Marcela en el chat dice, excelente, Carlos, porque es de la vivencia e historia real. No es lo mismo el relato de una chilota de pueblo y una chilota del vivir rural. Evidentemente que cuando uno se acerca a los abuelos, los míos tampoco están acá, digamos, cuando uno se acerca cuentan demasiadas historias y demasiadas cosas que después uno cuando no logra como aquilatarlas, tal vez hasta anotarlas, después se van nomás, se van esas historias y después uno queda pensando en qué venía de allí. Coté pregunta en el chat y no quiere activar su micrófono ni su cámara porque es una adolescente. Perdón, Coté, hice algo que no debía haber hecho. Coté pregunta en el chat, Antonia, como tú trabajas con mujeres chilotas, ¿podrías dar estrategias para visibilizar a las mujeres del territorio chilote? ¿Cómo lo hacemos en la práctica para que este territorio en extremo machista y patriarcal visibilice a las mujeres? Yo te diría, Coté, hay que ir a ver a esas mujeres. Esa es para mí es mi única estrategia. Hay que ir a ver a esas mujeres, hay que escucharlas, hay que gozarlas, hay que reconocerles sus estrategias de prevención de la violencia. Y para sumarme a lo que me pregunta Cote y también lo que tiene que ver con Carlos, es también reconocerles que han hecho mucha pega, pero que nadie nunca les ha dicho que esa pega vale. Esa pega por hacer que sus nietas, porque sus hijas no sean violentadas. O sea, hay mucha cosa que está invisible y que lo primero que hay que hacer como mujeres que nos interesan estos temas y que amamos a esas ñañas, a esas mujeres con mucha historia y con mucha fuerza, es acercarnos, ¿no?, con mucha humildad para escuchar, porque hay veces que uno cree que inventó la rueda y no, nada que ver, no ha inventado la rueda. Ellas probablemente también lo creyeron y así. Y eso, quería recordar algo que me dijo una compañera feminista en Perú. Ella es afrodescendiente. Y en un conversatorio ella dijo algo muy fuerte. Dijo, yo siempre le achaqué a mi abuela de que no tuviera aspiraciones, que no tuviera sueños propios, de que ella lo único que quisiera es hacer la vida de la casa. Y recién de adulto, mi compañera ya tiene, de adulta quise decir, mi compañera ya tiene unos 65, 70 años, dice, me doy cuenta de que esa abuela no tuvo ninguna de esas proyecciones capitalistas que yo pensaba que era tan importante como tener aspiraciones y no sé qué, pero tuvo algo esencial, que es que no me transmitió el odio por haber provenido de la esclavitud. Me transmitió el amor. ¿Qué más fundamental que cualquier otra cosa en el mundo? Y yo creo que hay muchas mujeres acá en Chiloé que han vivido cosas tremendamente complejas, como yo ya les hablé, ¿no?, de la herencia transgeneracional, y sin embargo han transmitido paz, amor, esperanza, cariño. Y son esas cosas las que hay que visibilizar. Yo sinceramente creo que hay que ir a verlas, escucharlas, trabajar con ellas, aprender con ellas, y esa es la mejor herramienta de visibilización, pero de estrategias hay miles, y hay muchas mujeres en el territorio que están trabajando. Entonces, Cote, no sé si te sirve mucho mi respuesta. Espero que sí. Y allí, gracias Coté por la pregunta, hay un dedito hacia arriba.
y allí la escuela de nuevo debe volverse central, perdón, está la palabra a disposición de todas y todos ustedes, así que la piden nomás. Decía mientras que la escuela de nuevo es central porque muchas veces, y lo hemos discutido aquí en otras mingas, de que muchas veces nosotros estamos preocupados de la historia como una historia universal. Muchas veces los que somos mayores estudiamos una historia de Roma, de Grecia, del Renacimiento, y nos desconectamos de lo propio. Y entonces la escuela en todos sus niveles, puede poner en contacto al estudiante, al niño, a la niña, al adolescente, lo puede poner en contacto con el adulto, con el anciano, con la anciana, y allí a producirse no solo una transmisión de conocimiento, sino que una forma de ver la vida, una valoración, que además le agrada mucho a la persona que es mayor, porque se siente tomada en cuenta por personas que muchas veces parecemos estar tan distantes de ellos. Totalmente. Bueno, de hecho, principalmente, y Fernando, yo me siento completamente parte de esa educación. Yo estudié filosofía muchos años de mi vida y la filosofía que me enseñaron era la eurocéntrica, europea, blanca, masculina, que se llamaba como universal. O sea, esa historia universal no es nada de universal, es una mirada, es un sujeto y es una clase social, porque ni siquiera es representativo de todos los hombres, sino de un tipo de hombre. Entonces, hoy día, en este siglo XXI, que estamos llegando a decir, hey, si no proponemos una sociedad ecológica, no vamos a sobrevivir al siglo XXII. Está en el eje fundamental el pensar una escuela sin historia universal, sin filosofía universal, y empezar a reencontrarnos con nuestra filosofía local, con nuestra historia local, que yo siento que también aquí en Chiloé, ¿cómo es posible que de la historia que se ha escrito de Chiloé y del patrimonio que se ha escrito de Chiloé, todos, prácticamente la gran mayoría, sean hombres? Entonces aquí hay mucho que hacer, mucho que investigar, mucho que aprender para despatriarcalizarnos, y todo está a la vuelta de la esquina, está con nuestros vecinos, con nuestros ancianos, con nuestros amigos, en nuestras propias vivencias. Porque y es lo mismo para pensar el feminismo no es una categoría universal, el feminismo que puede sentir una mujer insular no es el mismo feminismo que va a sentir y pensar y hacer una mujer continental. Por lo tanto, yo puedo vivir aquí en Chiloé y le agradezco profundamente a esta Ñuquemapu que me ha recibido y me ha enseñado tanto, pero he vivido prácticamente 30 años de mi vida como continental. Entonces yo sé que una forma de mi pensar tampoco es insular. El maritorio no es esa territorialidad que le es para un chilote. Y todas esas cosas son la riqueza absoluta de los pueblos. Es lo que nos hace ser lo que somos. Nuestro pensamiento es siempre situado, nunca universal. No podemos hablar por todos. Es imposible. Solo podemos hablar por lo que hemos vivido, por lo que hemos consensuado en comunidad. Y esa es la filosofía que a mí más me gusta, la que no habla por otros. Claramente, Carmen Santana en el chat, a raíz del asunto de cómo visibilizar a las mujeres, dice, hay que trabajar las huertas con ellas, aprender callando y dejarlas tomar la palabra y respetar sus sentires. Una que es tan buena para hablar, te entiendo, Carmen. Yo soy de tu club, Ahí me quedo callada. Y preguntarles también cómo era cuando hace poco me enteré que por la zona de Huillinco las mujeres eran las que mariscaban y las que pescaban. ¿Por qué pasó a ser después no sé cómo decirlo, un acto de hombres cuando antes era de mujeres? ¿Qué pasó con las mujeres cuando hubo toda esa migración, podríamos decir migración no muy voluntaria, a la Patagonia? ¿Qué sucedió con esa mujer? O sea, hay tantas cosas que preguntarnos. Yo considero que Chiloé es, pero es maravilloso en ese sentido. Hay mucha historia, y ahí hay una dimensión no patriarcal, porque cuando yo escucho
cómo era la minga y cómo se desplegaba y cómo la fiesta era esencial en la minga y el goce y los compromisos y las palabras y la retribución y todos esos valores sociales que estaban tan fuertes y que evidentemente son nuestra herencia transgeneracional indígena. Eso es tremendo, es como una fuente infinita de saber. ¿Por qué estaríamos nosotros estudiando que aparte, como bien decía Fernando, esta historia universal debería llamarse historia patriarcal? Porque ahora que los puedo ver, ¿ustedes conocían las sociedades matrísticas? ¿Habían escuchado de la diosa madre? ¿Les han contado esos relatos en el colegio? No, o sea, yo soy profesor de historia y no es un relato que se haga, no es un relato que se haga o que tenga relevancia en el relato que hacemos, digamos. Con el paso del tiempo han habido cosas más cerca de lo simbólico, de pronto se cambió de la historia universal a centrarla más en la historia de Chile, pero en términos generales sigue siendo una historia más bien global y centrada en ciertos procesos políticos, económicos, qué sé yo, militares. Ya no es tan caricaturizable Militares. como se hacía hace 30 o 40 años atrás, pero no está centrada tampoco ni en la gente ni en la gente oprimida, ni tampoco está centrada en lo de la mujer. Como decía alguien la semana pasada, lo femenino está tomado como un recuadro en el borde del libro. Lo es. Y lo solidario también. Sí. Porque la matrística tiene mucho que ver con eso. Porque justamente Yelda y Maturana tienen un libro que se llama Amor y Juego, por si quieren conseguirlo, no sé si lo logran leer ahí, que es un hermoso libro que ellas proponen que justamente los niños, las niñas y las niñas son matrísticos, porque tienen un vínculo con su realidad afectiva que son de solidaridad, de horizontalidad, y que cuando los niños crecen e ingresan a la adolescencia, adolecen porque entran al sistema patriarcal y no lo pueden concebir. Y yo cuando lo leí lloraba a mares porque decía, un niño no puede entender la pobreza, la desigualdad, la contaminación. Se les hace tan difícil entender de que nosotros hayamos creado esa realidad. Y es porque el niño, o sea, la adultocracia tendría que darse vuelta y mirar a los niños y preguntarles a ellos cómo construir esta sociedad solidaria, básicamente. Y que es precioso pensamiento. No, claramente. 17:21, yo creo que se nos ha pasado la tarde conversando acerca de estos temas, Antonia. Ha sido realmente un agrado. Siempre me quedan en estas mingas la sensación, primero, de que el nombre es re lindo, digamos que esto es una minga, y que de alguna forma la vayamos haciendo entre todos, pero también nos quedan siempre tareas pendientes, y eso es quizás lo hermoso, porque para nosotros que vivimos vinculados a un colegio, esta tarea es cotidiana y es muy Total. fuerte tratar de cambiar estructuras que tenemos en los colegios y que las tenemos básicamente desde décadas y décadas de nuestra historia. Entonces, ojalá algo de esto que se va comentando pueda ser parte de los cambios que esperamos para nuestro colegio. Y supongo también que es una tarea para cada uno y cada una de las que está presente aquí en el chat, en el cotidiano, en sus vidas, en sus labores, en sus familias, en fin. Así que creo que eso es que ha sido hermoso acercarse un poquito más a este tipo, a este conocimiento y a este sentir, y creo que de alguna forma ojalá nos permita avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más justa, por decirlo así. Eh, bueno, perdón, Inés pide la palabra. Adelante. Solo compartir contigo, Fernando, esta sensación del poco tiempo, que el tiempo pasó volando en esta tremenda conversa que tuvimos con Antonia, agradecerle a ella. Yo creo que esta conversación es un inicio de algo tan grande y que debemos abordar
como tú decías, en el colegio, ojalá, Antonia, lo que podamos tener en nuestras vidas. Siempre, siempre cuenten conmigo. Yo de verdad muy feliz, muy agradecida porque veo que los que están participando de igual modo sé que están muy conectados, los logro sentir desde del otro lado de la pantalla, porque obviamente es un tema nuevo para muchos de nosotros que ya somos, como bien lo decía Carlos delante, que vienen de una experiencia muy machista, ¿cierto? Que lo hemos criado con esa construcción cultural tan potente. Así que nada, de verdad agradecer mucho su presencia y a todos los que nos hicieron, simplemente eso. Gracias, Antonia. Dejamos el espacio para la despedida, agradeciéndote nuevamente. No, yo soy la agradecida, tengo el corazón lleno de emoción en este momento porque encuentro que estos espacios son los que verdaderamente nos permiten autoaprender tantas cosas nuevas. Qué rico haber escuchado al Carlos, qué rico haberlos conocido a ustedes como equipo, qué rico ver que hay 28 personas aquí asistiendo, escuchando. De repente el tema que nos convoca a veces de la violencia en contra de la mujer es tan complejo, pero a mí me ha resultado menos árido cuando vemos lo paradigmático. Bueno, en ese sentido yo soy filósofa y siempre estoy viendo los paradigmas. Y me encantó poder compartir mis reflexiones, mis investigaciones, escucharles, nutrirme. Y cuenten conmigo siempre para lo que necesiten, por favor. Si es que da el internet, yo dichosa de acompañarles y de irles a ver cuando ya salgamos de la pandemia. Y también agradezco enormemente de que este espacio de conocimiento sea acompañado con un intérprete de lengua de señas. Me parece precioso que estos espacios sean inclusivos, de que hay muchas personas que necesitamos escuchar sus voces a través de, si no es de la voz, será de otra forma, pero que me emociona ver que nos juntamos aquí a reflexionar juntos. Y les agradezco el tiempo, la atención y todo. Y bueno, también si necesitan mi mail, mi teléfono, cualquier cosa para seguir hablando de filosofía, yo creo, la Inés tiene mis contactos por si quieren seguir copuchando de estos temas, si quieren la bibliografía, si es que llegan a querer el PowerPoint, todas esas cosas no lo duden, ¿ya? Gracias. Bueno, muchas gracias, Antonia. Quiero antes de despedirnos agradecer nuevamente a Castro Municipio TV, que hace que esta conversación llegue a través de la televisión a muchos hogares. Se le agradece su participación aquí también a los chicos de Municipio TV. Bueno, nada más que decir por ahora. Nos vamos a juntar el jueves próximo en otra conversación con otro tema también interesante, así que quedan invitados. El video queda subido en YouTube. Siempre olvido las direcciones, pero es el canal de YouTube del colegio. Y creo que, tal como dice Ingrid en el chat, creo que no hay mucho más que preguntar, solo dar las gracias. Y al final se ve algo de luz aquí, Antonia, y esperemos que sigamos por ese camino. Gracias a todos, a todas las que estuvieron presentes hoy. Un abrazo grandote y que tengan un lindo día de tarde. Una linda tarde de sol además. Chao, Antonia, muchas gracias. Chao.